Recordando que la iésima ecuación de un sistema de ecuaciones se puede escribir como la suma implícita en J, es decir, esto. Claro, es directo despejar y se obtiene lo siguiente, con lo que la iésima incógnita a hallar se puede expresar como función de las otras. Asimismo, es fácil ver que matricialmente se puede escribir de la siguiente manera, con lo que es fácil ver también que esa matriz C tiene claro como término ijésimo el siguiente, donde se ha usado la delta de Kronecker de índices ij. Por ejemplo, en el caso de ser, digamos, un sistema de 3×3, podemos escribir vectorialmente todo lo anterior de la siguiente manera, con lo que claro, ese vector formado por xi supra 0, x2 supra 0 y x3 supra 0, forma de hecho parte de nuestra proposición inicial de solución del sistema. De ahí que ese vector resultante dado por x1 supra n, x2 supra n y x3 supra n es una mejor aproximación que parte de esa suposición inicial, con lo que se construye un sistema iterativo y se puede resolver mediante el método numérico del punto fijo. En efecto, y teniendo en cuenta que cada variable xi era ahora función de las otras, podemos llamar a ese xi como un u(i) y claro, aplicar el método de punto fijo para cada ecuación u(i). Recordando el análisis de convergencia del método del punto fijo, es de particular interés encontrar sus derivadas parciales. En primer lugar, por ejemplo, la derivada de u(i) respecto a la variable xi y claro, la derivada parcial de la ecuación u(i) respecto a la variable xj, donde es claro que i es diferente de j. Y además, recordando que la suma de los valores absolutos de dichas derivadas parciales debe ser menor que 1 por el criterio de convergencia del punto fijo, claro, como esto se da para cada ecuación u(i), es interesante ver entonces que para una matriz de coeficientes dada una proposición también de sistema de ecuaciones, es natural ver que para cada fila fija, la convergencia de este método iterativo se da cuando la entrada correspondiente a la diagonal principal de esa fila y en valor absoluto es mayor que la suma de los valores absolutos de las demás entradas en esa fila. En otros términos, claro, siempre que esta matriz sea diagonalmente dominante, la convergencia va a estar asegurada. Sin embargo, la ecuación vectorial resultante de hacer el despeje inicial, claro, al considerarse el método iterativo como comentábamos anteriormente, se puede interpretar como una sucesión que va de un x sub k a un x sub k más 1, donde ese x sub k es ese vector de entradas x supra 0 y el resultante sería el vector de entradas x supra n, con lo que se puede demostrar que para sucesiones de esa forma es necesario y suficiente que el radio espectral de la matriz, en este caso C, sea menor que 1, es decir, que el máximo del valor absoluto de los valores propios de esa matriz sea menor que 1. Asimismo, podemos introducir la teoría de la relajación en Gauss-Seidel con un coeficiente de relajación lambda para, claro, refinar nuestra aproximación actual y así acelerar el proceso de convergencia. Y finalmente, en particular, podemos proponer, por ejemplo, que nuestra aproximación inicial sea en efecto el vector nulo, con lo que en teoría estamos suficientemente listos para hacer el código. Ahora bien, podemos introducir unos parámetros de convergencia, por ejemplo, el máximo de iteraciones, porque recordemos que es un método iterativo de 200 iteraciones, y obviamente una tolerancia E sub s, a la par que nuestro coeficiente de relajación lambda, que lo he denotado por L de 1.2. Quedaba claro de la primera parte que la matriz del sistema era la suma de las matrices anteriormente halladas, sin embargo, particularmente se me hace más cómodo trabajar con una matriz en banda usual, con lo que introducimos nuestra función predeterminada de MATLAB flip. Asimismo, para nuestro sistema de ecuaciones se tiene el vector de términos independientes y claro, así como habíamos revertido la matriz inicial, hacemos lo mismo a ese vector usando flip. Debe de quedar claro que ese GS de AGS y de BGS alude al método de Gauss-Seidel que vamos a usar. Y claro, para el código del método numérico de Gauss-Seidel tenemos estas entradas generales. Evidentemente A es la matriz de coeficientes de un sistema cualquiera y B es el vector de términos independientes. Hallamos el orden de la matriz introducida A usando la función length predeterminada de MATLAB. Esto nos va a ser de utilidad para definir la matriz de nuestra ecuación vectorial. Ahora bien, xolt, que va a ser nuestra proposición inicial de solución, es claro, el vector nulo que debe tener tantas entradas como es el orden de la matriz. Asimismo, para estos métodos iterativos es usual introducir un contador, en este caso iter, que va a contabilizar el cómputo de cuántas iteraciones se esté haciendo. Ahora bien, respecto a la matriz C de nuestra sucesión vectorial, claro, la delta de Kronecker que habíamos mencionado anteriormente tenía que ver con el hecho de que teníamos en la diagonal ceros, con lo que es natural introducir un for a la vez que imponemos que el índice ii, es decir, la entrada en la diagonal principal de la matriz C, sea igual a 0. Previo a ello, recordamos que la matriz C en esencia estaba compuesta por la misma matriz A, sin embargo que para cada fila se le dividía con el término de la diagonal principal correspondiente a esa fila para la matriz A, que sería esta línea del código. Análogamente construimos nuestro vector D. Ahora bien, en nuestra sucesión vectorial, la matriz que acompañaba al término X, mejor dicho al vector X sub K, era claro nuestra matriz a someter el criterio de autovalores, con lo que T sub GS va a ser en esencia esa matriz menos C de nuestra ecuación vectorial. Asimismo, usando las funciones predeterminadas de MATLAB APS e A, hallamos el radio espectral como el máximo de los valores absolutos de los valores propios de esta matriz de coeficientes TGS.
Ahora claro, en ese caso nosotros tenemos dos opciones. Si este R, es decir, nuestro radio espectral es menor que 1, entonces se aprueba el cómputo y ejecutamos el método numérico, claro. Pero ahora, si no ocurre esto, es decir, si es mayor o igual a 1, no cumple entonces con el criterio necesario y suficiente de convergencia y por tanto pues no hay ningún método numérico. Ahora bien, para el mismo cómputo del método de Gauss-Seidel, y recordando que este es, por así decirlo, un método escalonado, claro, tenemos que recordar que para hallar una siguiente incógnita tengo que usar la mejora de la aproximación de la incógnita anterior. En ese caso lo que yo puedo hacer es crear un for que vaya de 1 hasta el número de incógnitas, tal que un vector llamado xnew me ordena en la y-ésima entrada la mejora de la aproximación de la y-ésima entrada de la proposición de vector solución anterior. En ese caso, claro, a la hora de hacer la siguiente iteración, es decir, el siguiente i para ese mismo for, y habiendo refinado dicha aproximación usando el método de relajación, yo puedo, en particular para esa entrada que acabamos de remejorar, introducirlo en un nuevo vector llamado xoldrelax, donde bueno, este nuevo vector yo lo repensé para poder guardar los errores partiendo como referencia de la solución relajada. Ahora bien, es bueno saber que a la hora de iterar nuevamente i, es decir, en el nuevo ciclo, la siguiente incógnita que va a guardar xnew, claro, va a usar todo el xold anterior, pero previamente, es decir, en el anterior ciclo, ese xold ocupa una entrada que fue la relajación de la incógnita anterior, y es por eso que decíamos que en el método de Gauss-Seidel, que a diferencia del método de Jacobi, usamos la mejora de la aproximación de la incógnita anterior para recién hallar la siguiente incógnita. Análogamente, claro, la relajación de la siguiente incógnita se agrupa en el vector xoldrelax, con lo que para cierta iteración nuestra solución resultante va a ser ese mismo xoldrelax. Además, y por cierto, debe quedar claro que estamos dentro de un while 1, es decir, de un ciclo infinito, luego de haberse verificado el criterio del radio espectral. Es decir, el método de Gauss-Seidel se va a ejecutar en primer lugar infinitamente, y donde claro va a parar según los criterios de convergencia que nosotros pues impongamos. Ahora bien, debemos recordar que nuestro contador inicial de iteraciones era para iter igual a 0, donde claro, para iter igual a 0 se va a hacer la primera relajación, es decir, vamos a partir de un primer vector relajado para iter igual a 0, con lo que no tiene sentido hablar de un error si es que hasta el momento solamente tenemos una aproximación, con lo que ese cómputo del error aproximado es pues ignorado para iter igual a 0. Sin embargo, luego de ello podemos crear un vector xoldrelax, tal que este sea el mismo que el xoldrelax recién calculado, y claro, para en el siguiente ciclo ya habiendo preguardado ese vector xoldrelax que fue para la iteración anterior, usar ese mismo y el xoldrelax que se va a recién construir, y luego de ello, claro, calcular el error aproximado y guardarlo. Y claro, en ese caso iter pues va a ascender, hacemos iter igual a iter más 1, con lo que nos encontramos en la siguiente iteración, y ahora sí ya tiene sentido hacer el cómputo del error aproximado. Y pues claro, para hallar el error es directo. Creamos un ciclo for que tenga tantas iteraciones como la cantidad de entradas del vector, y recordando que el error aproximado en los métodos numéricos es la diferencia de las aproximaciones en valor absoluto sobre la aproximación de la iteración anterior, y claro, ese cociente pues va a tener sentido siempre que el denominador sea diferente de 0, con lo que es natural incluir un if dentro de este for. Y pues claro, como estamos hablando de un vector con una cierta cantidad de incógnitas que va a ser igual a la dimensión de la matriz de coeficientes, es de esperar que ese vector que va a guardar el error para cada incógnita tenga tantas entradas como incógnitas hay. Ahora bien, recordando que estos errores aproximados que estamos hallando son aquellos resultantes de la relajación de cada aproximación en cada iteración, y también como es de interés para nosotros saber cómo es que este error se comporta según la iteración, naturalmente podríamos crear una matriz rectangular tal que tenga tantas columnas como la cantidad de iteraciones que vamos a ejecutar, y naturalmente a la par que tenga tantas filas como cantidad de incógnitas hay. Con lo que claro, para la construcción de la matriz que va a guardar dichos errores, podemos en primer lugar crear un if, tal que para la primera iteración, es decir, cuando iter es igual a 1 y se tenga recién un vector relajado, naturalmente esa matriz R que va a guardar los errores según la iteración va a tener que ser recién y en primer lugar ese vector de error aproximación recién calculado, EA. Ahora bien, obviamente esta matriz se va a seguir construyendo hasta que pues se verifique el criterio de convergencia. En el caso de que pues la cantidad de iteraciones sea mayor a la querida, o que el máximo de los errores aproximados para cierta incógnita sea pues menor que la tolerancia, entonces claro, introducimos un break y salimos del bucle. Ahora bien, si no es el caso y seguimos con el cómputo, podemos seguir construyendo dicha matriz R añadiendo una nueva columna EA a la matriz R anterior, donde claro, esta nueva columna EA, es decir, EA transpuesta, que guarda los errores aproximados en la iteración actual, va a añadir a todo ese historial de errores aproximados previamente calculados. Y pues bien, recordando que seguimos en un bucle infinito, es decir, en un while 1, retomamos el criterio de xoldrelax, y claro, al hacerse el break, es claro que va a ser de interés para nosotros nuestra mejora en la aproximación final, es decir, el último xnew calculado, con lo que la solución, que vamos a guardarlo en un vector xsol, va a tener que ser ese xnew. Y pues bien, compilando nuestro live script de MATLAB, y como habíamos comentado, era de interés para nosotros calcular el error. Por eso, es que tenemos que tener en cuenta que esta primera impresión es para iter igual
igual a 1, es decir, en el segundo ciclo ejecutado por el programa, pues a partir de ello, claro, podemos hallar recién los errores para la variable x3 y x4. A la par y a la medida que las entradas nulas se siguen construyendo, podemos determinar los siguientes errores de aproximación. Por eso es que para la tercera iteración, es decir, cuando iter es igual a 2, recién podemos calcular el error aproximado para la segunda entrada, dado que luego de la relajación pasó de ser una entrada nula a ser una entrada no nula. Ahora bien, y recordando cómo es que estuvieron propuestos nuestros parámetros de entrada y de salida de nuestra función de Gauss-Seidel, claro, tenemos como valores de salida la matriz que define nuestra sucesión vectorial. Asimismo, la misma solución, xsol, y también la matriz rectangular ER que va a guardar todos los errores según la iteración. En efecto, tenemos que recordar que cada fila representa a una variable y cada columna representa en sí la iteración. Con todo ello, ya estamos listos para graficar el error aproximado según la variable y según la iteración, y a la vez que lo ajustamos para una función potencial. Sin embargo, esto lo vamos a ver en la siguiente parte de nuestra solución.